Capítulo 1. Una sociedad enferma. ¿A qué se le puede llamar sociedad? ¿Qué quiere decir justamente este término? Tomemos aquello que suele llamarse sociedad, el lugar donde un grupo de seres humanos se relacionan en conjunto, realizando diversas funciones llamadas sociales, funciones de cooperación y utilización, donde existen normas, leyes y patrones establecidos por los mismos seres que la habitan. Estas normas pueden ser y son justamente elegidas y apoyadas por el consenso, por imposición, según las llamadas democracias, monarquías o dictaduras. Estas sociedades de una u otra manera educan o condicionan a los seres que las componen y en consecuencia son el reflejo de ellos mismos, de su peculiar estado interno. Lo que es el ser por dentro es esta llamada sociedad por fuera. Si la mayoría de las personas están en guerras interiormente, las sociedades vivirán en guerra. Si la mayoría de las personas están enfermas, serán en consecuencia sociedades enfermas. Cuando hablamos del estado interno, nos referimos a las acciones y el componente psíquico y espiritual que no denota espacio ni tiempo específico, como fue señalado. Cada grupo o sociedad es el reflejo de sus habitantes y del estado de elevación o degradación de cada persona. Por ello, los nativos tienen sus propias y peculiares costumbres y así sucesivamente, según el entorno en que vive el grupo de la llamada sociedad. La conciencia viaja a través de ello y se atrofia, aletarga, duerme o despierta y se eleva. Así es como las diversas sociedades han tomado un modelo de lo que ellas mismas llaman el ser normal o la normalidad de la conducta, y así, como fue señalado, se considera normal a quien se amolde a los rótulos de este andamiaje establecido por diversas normas sociales. ¿Por qué desde aquí decimos que una sociedad está enferma, si por lo mencionado parece estar organizada y encauzada por patrones de responsabilidad y normalidad? Con gobiernos y gobernantes o políticos que dicen utilizar la opinión pública y las llamadas democracia por medio de la votación de las mayorías. Este modelo de normalidad que de alguna manera impone el medio es condicionado por el mismo entorno que lo forma y varía según las diversas costumbres sociales. Decir que una sociedad está enferma no es agraviar a nadie, ni subestimar o agredir, sino ver las cosas tal como son. La muestra de las sociedades corrobora este hecho contundente, donde la violencia, la guerra con toda su brutalidad, miseria, dolor, espanto y todo lo demás, ha ganado las calles de las llamadas sociedades, entre paréntesis, normales, con formas de conductas establecidas muchas veces por el medio y la violencia. Esto no se ha detenido en absoluto, y ni ha detenido el caos reinante, sino por el contrario lo ha incrementado. Solo por medio de tomar verdadera conciencia de ello se puede detener esto, y este estado de conciencia no llega por normas o leyes impuestas por jueces y abogados condicionados por el medio, basados en leyes sociales, sacadas de volúmenes hechos por otros seres también condicionados y dependientes de estos rótulos sociales. Por este medio, el ser humano jamás ha encontrado la paz ni podrá encontrarla mientras se base en leyes hechas por seres condicionados. Por más títulos que ellos tengan, no vislumbran dónde está la verdadera paz de la conciencia y en consecuencia la paz del mundo entero. La mente tiene que limpiarse completamente para que aparezca la luz, de lo contrario se hallará en la oscuridad y en tinieblas tratando de que alguien la conduzca.
ya sea una organización, un partido político, una secta, un título de tal o cual cosa o lo que sea. En la oscuridad del pensamiento todo esto condiciona más y más a la llamada mente. Esta llamada mente condicionada por su propia oscuridad no es el real estado de la mente universal, pura y verdadera, que hace a la auténtica inteligencia, sino que este estado decadente conocido comúnmente por la llamada humanidad es sólo un pálido reflejo corrompido, condicionado y contaminado del estado mental. El pensamiento condicionado por los factores de educación originado por otros pensamientos, a la vez condicionados por otros y así sucesivamente, han dado origen al caos reinante y al desequilibrio y enfermedad de la sociedad, que es el reflejo de la mente oscura, turbia, mundana, mortal o como quiera llamarlo, que en su autoengaño ha generado esta sociedad enferma que tienes enfrente, donde se habla de paz y ella jamás aparece verdaderamente, donde se habla de justicia y esta no aparece realmente y tantas otras cosas. ¿Dónde está la raíz de este mal? ¿Y dónde está la falla de tal engaño y ceguera? ¿Por qué el ser humano habla de una cosa y se contradice con aquello que hace? ¿Por qué habla de paz mientras en sus acciones elige la guerra? Pues la guerra no está solo en el campo de batalla. Ella está en las pequeñas acciones de todos los días, en las peleas de unos con otros, con tus vecinos o con los que llamas familiares. Así alimentas el caos en las relaciones, juras amor en un altar y luego terminas en una caótica guerra que no puedes solucionar debidamente y tienes que valerte de abogados o jueces que solo te hunden más en el fango de la incertidumbre, mientras cobran sus costosos aranceles y hacen sus negocios, que luego les sirven para pagar a otros que puedan solucionar sus problemas, sin darse cuenta que por este medio jamás se soluciona realmente nada, mientras viven en un estado crónico de enfermedad constante. ¿Dónde está la claridad de todo esto? Y en consecuencia la solución del problema. Esto es algo importante no solo para cambiar el mundo, sino para cambiar tu vida, desde las pequeñas cosas, miserias y sufrimientos que padeces. Pues si cambias esto, ya habrás cambiado algo del mundo, aunque otros no lo hagan, pues esto vale más que decir que no se puede hacer nada, porque por más que hagas, el mundo seguirá igual y tú no puedes cambiarlo. Esto termina siendo una treta de la mente enferma para no hacer nada y quedarse en la aparente comodidad de la pereza psíquica que la adormece más y más, mientras acude a toda clase de paliativos, píldoras, remedios médicos y todo lo demás. Tienes que desarmar la maraña y el enredo que hay en tu mente, el mismo autoengaño. Si la sociedad es el reflejo de esto, que ciertamente así lo es, uno dentro de esto puede estar sano si tiene clara la mente y no vive en la guerra que funciona internamente, sino en un estado de paz genuino. La mente, en su estado caótico de ceguera, ha disfrazado y justificado todo lo que hace para seguir con el vicio y el hábito de ello. Mientras se habla de paz, se apoya el nacionalismo con el falaz nombre del amor a la patria y así se ensucia la palabra amor, tratándola de unir con lo que se llama patria, cosas que jamás pueden ir juntas, pero así te lo han enseñado en las escuelas
en tu casa o en el mismo culto dogmático. La gran mayoría acepta esto del amor a la patria sin verle a ello gravedad alguna, sino por el contrario, les parece algo bueno, sano y respetable, y así admiran este concepto de patriotismo con banderas e himnos que lo alimentan. Así en las universidades, escuelas, facultades, hogares, a ellos se les rinde culto. La gente cuelga banderas en las casas, usan escarapelas, los padres y madres, maestros, así educan a los niños y si alguien parece rebelarse a ello, es reprendido o reprimido y no es indicio del ser llamado normal, que apunta a la sociedad normal. En este sentido es aquel que apoya todo esto, iza la bandera bien alta, defiende el nacionalismo y es patriota. Dicho esto, de este modo, parecería que nada malo hay en ello, sino que esto es algo bueno, respetable y admirable. El llamado amor a la patria, el ser patriota y nacionalista, el defender la tierra en la que uno vive, como se suele decir. Este concepto hasta es defendido por la llamada Iglesia y los mismos sacerdotes lo sustentan. Entonces, podría surgir la pregunta, ¿qué hay de malo en ser patriota, nacionalista, defender las tierras donde uno vive? ¿No es en consecuencia algo bueno y respetable ese llamado amor a la patria? Pues todos parecen aceptarlo, el deporte, las banderas, las fronteras. ¿Tiene algo de malo o enfermizo ello? Nadie parece decir esto o verlo mientras se apoya y se le rinde culto y se alimenta la llamada patria. Hasta cuestionar esto parecería algo ridículo, cuando la llamada masa en su condicionamiento está sometida a ello. Pero veamos un poco con los ojos de la mente clara y no la mente condicionada, basada en la educación, la tradición y todo lo demás.